Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johan Alberto Cigarroa Guevara. Soy estudiante en la carrera de licenciatura en Derecho en el Instituto de Posgrados en Humanidades y estoy aquí para narrar, o más bien para explicar la tercera parte de mi tema de investigación, que es acerca de los menores infractores, o como se les conoce ahora por los términos legales, adolescentes en conflictos con la ley penal. Bueno, para esta tercera y aparentemente final parte, me gustaría hablar acerca de unos temas que se empezaron a dar acerca de la investigación, ya que para estos mismos, complementando de lo mismo de la investigación, surgieron uno que otro tema, que fueron entre ellos la educación, que fueron entre ellos las drogadicciones, las necesidades, conflictos, drogas, una muy amplia variedad de temas, pero de lo que se trató, de lo que más bien faltó hablar, es un poco más de los hogares, del tipo de educación que se vive en los hogares y el tipo de tratos que se llevan en las familias, los menores infractores. ¿A qué me refiero con esto? Para que un menor infractor pueda dejar de serlo, o más bien pueda no llegar a serlo, hay que prevenir. ¿Cómo se previene esto? De lo mismo desde el hogar. Cuando muchos de nosotros vemos que hay que solucionar un problema, que tanto puede ser penal como puede ser ya háblese de un crimen, de algún tipo de violencia, agresión, robo, muerte, todo eso es de un mismo círculo que viene desde dentro. ¿Dentro de quién? De la persona. Pero ¿cómo va adquiriendo este tipo de comportamientos? Muchas de las veces las trae desde sus hogares. Hay hogares en los que es un buen ambiente para crecer y hay otros en los que no. Dando las circunstancias en las personas que no es un buen ambiente crecer en esos mismos hogares, ocasiona que todas las personas empiecen a tener como que un cierto descontrol. Todas las personas que viven en estos hogares que no son amplios para vivir una buena convivencia. Dándose un ejemplo normal, una persona que vive en un hogar donde los padres son violentos, alcohólicos, groseros e irrespetuosos. Todo lo que se trae desde ese círculo se transmite al menor y el menor lo capta, ya que como ellos, como su figura parentesca, eh, o más bien sus figuras maduras, él las imita, él las copia y él trata de interpretar de la misma manera todas las agresiones, todo el tipo de violencia que se acumula, que se transmite desde ellos hasta los hijos. Pero algo que detonó mucho en mi interés sobre este tema fue que los ambientes que son sanos, puede hablarse de ambientes donde se les explica a los niños qué está bien, qué está mal, qué decisiones están bien tomar, qué decisiones no están bien tomar, cómo pensar a tomar decisiones, qué prestar sus atenciones, a qué prestarlas, a qué tipo de personas, con qué tipo de personas convivir, con qué tipo de personas no convivir, con qué tipo de personas saber que son personas que no conviene, que no nos dejan nada bueno de entender con ellos. Esto generalmente es lo que propiamente se conoce como un ambiente bien, un buen hogar donde se pueda crecer, donde no tenga ningún tipo de conflictos, donde se crezca con amor, con respeto, con cariño y con valores para que el menor pueda desarrollarse de una buena manera. Más sin embargo, se puede ver que en una casa así no puede estar completamente libre de algún tipo de violencia. Dándose un ejemplo muy claro, cuando una persona en un ambiente seguro, en un ambiente amoroso, cálido, se encuentra en alguna situación de que su hijo empieza a hacer borlote, empieza a hacer un berrinche grosero, cualquier cosa inconsciente que puede llegar a ser un niño, se tiene que acceder, al menos por una acción humana, a levantar la voz. Muchas de las veces, algo también ya un poco menos visto, o más bien un poco más visto inapropiadamente, es la violencia. ¿Por qué? Porque a estos niños se les golpea. Tanto puede ser levemente por una
por un simple golpe, algo que no puede dejar marca, sino que simplemente se sienta en la piel, sienta el dolor y emprenda a comprender que lo que acaba de hacer o está mal o es algo que debe dejar de hacer. No está completamente libre de la buena convivencia. Claro que hay factores que se pueden dividir y pueden hacer que esa buena convivencia y esa convivencia agresiva o violenta se pueda estabilizar. Eso es lo más recomendable, ya que en un ambiente violento, completamente violento, es un lugar inapropiado para que se pueda criar un menor. Y desgraciadamente no existe un lugar 100% viable para que un menor pueda crecer, ya dándose el ejemplo anteriormente. Otra cosa sería también de los mismos ambientes que se dan acerca de estos. Cuando una persona, supongamos que está al 100% de un buen hogar, de un hogar cariñoso, de un hogar amoroso, de un hogar con respeto, con valores, es simplemente un hogar. Es una zona de confort a la cual el menor o el adolescente o el joven tendrá que salir algún día. Tendrá que salir algún día donde conocerá gente que ha crecido en otro tipo de ambientes y muchas de las veces puede crecer en un ambiente como un hogar del cual ya se ha mencionado varias veces en este tema, que no es apropiado para criar, para cuidar ni para enseñar a un menor de edad. Bueno, hablando acerca de los temas, de los tratos en los hogares, hay cosas también inconscientemente que nosotros podemos hacer, o que se pueden hacer más bien, que ya no están los padres, que es la violencia dentro de videojuegos, dentro de televisión abierta, dentro de aplicaciones o juegos que se tengan en dispositivos móviles. ¿Por qué? Estos mismos demuestran una violencia incomparada, demuestran una violencia muy agresiva, detonan demasiado términos completamente violentos o más bien muy explícitos, el cual hace que el menor vaya acostumbrándose un poco y muchas de las veces este tipo de violencias o este tipo de agresiones o este tipo de explicitez, este tipo de gusto va empezando a hacer que el menor se interese por eso, le empiece a gustar, le empiece a satisfacer, le empiecen a llamar la atención ese tipo de cosas, cosa que es relativa y obviamente no es apropiada para un niño o un adolescente en dado caso. Bueno, por otro lado, hablando de este mismo tema de los menores infractores, dejando de lado este subtema que se dio con el tiempo, me gustaría hablar de las entrevistas que realicé, ya que hice 2 entrevistas, una hacia un profesional en el tema y a un testigo. Lo que me gustaría comparar es que ambas personas tuvieron una cierta situación la cual lo relaciona con el tema, pero hay muchas cosas que los diferencian. Aunque pueda ser del mismo tema, se está viendo de 2 puntos de vista completamente diferentes. El profesional se sentía seguro, se sentía bien, se sentía completo, se sentía pleno de dar sus declaraciones, mientras el testigo se sentía inseguro, se sentía nervioso, se sentía todavía como con ese cierto recuerdo, con ese amargo sabor de boca que lo hace recordar y que lo retorna de nuevamente al momento en el que se vivió. Explicando un poco acerca de lo que eran los menores infractores, el profesional, el doctor Medina, explicaba cómo es que los niños empiezan a delinquir, cómo es que los adolescentes empiezan a delinquir, cómo es que los jóvenes, ya hablando de ellos, comienzan a tener una vida criminal. Y es de que todos son empujados lentamente y no tan fuerte para empezar a delinquir. Todo se hace de paso en paso. Estos no se hacen de la noche a la mañana, tienen que llevar también su cierto proceso, el cual les hace llevar su vida plena a delinquir completamente lo que viene siendo ya en su vida.
como por la otra parte en la cual él habló sobre cómo prevenir, ya que esto no es un problema que se pueda curar, es de prevención. Las prevenciones nos ayudan a evitar que nazcan los problemas, a evitar que se sigan generando los problemas. Y lo que habló mucho de este mismo tema el doctor Medina fue que los ambientes sanos no son completamente sanos, como ya lo había mencionado también. Pero aparte de eso mencionó algo, lo cual se basa más en que el niño tiene que estar ocupado, en el que el menor tiene que estar ocupado distrayendo su atención, su energía, su violencia y su agresión en otro tipo de cosas. Muchas de las veces los niños se ponen a ser agresivos, a ser violentos por el hecho de jugar, o más que nada por el hecho de sentirse con mucha energía. Esto lo que se tiene que hacer, y lo que recomendó mucho, fue que hicieran deporte, fue que muchas instituciones del gobierno, las cuales apoyan el deporte, fueran a hacer un análisis de campo a cuáles personas se les debe de otorgar más que nada el apoyo para que empiecen a un deporte. Hay muchas personas que son destacadas en este tema, y más bien que en este tema personas afectadas son muy destacadas en el deporte, podrían destacar, y es a lo que va, a detonar ese tipo de especialidad que se pueda alejar completamente de la delincuencia. Por otro lado, el testigo en la segunda entrevista hablaba mucho acerca del tema que él obtuvo. Personalmente no fue de él, fue de una persona muy allegada a él, pero nos explica desde un punto de vista de un tercero, algo que también se debe de considerar mucho en las entrevistas y en las investigaciones: las víctimas y los afectados. Háblese de este tema de que se ha visto que los menores infractores son la principal causa del tema, no se habla tanto de las víctimas ni de los afectados. ¿Por qué? Estos siguen teniendo su cierta relevancia, ya que son parte importante del proceso. Pero ¿qué les pasa después? ¿Qué pasa con ellos mientras están viviendo este tipo de situaciones? Mi segunda entrevista fue del hermano de un menor infractor, ya quedándose el caso de que se llevaron a su hermano a un centro de reintegración para menores, o un tutelar mejor conocido, y estuvo encerrado 1 año por un delito grave. Él nos cuenta cómo se sentía todavía, él cuenta cómo transmitiendo su mismo nerviosismo, su misma inseguridad para contestar algunas preguntas, demuestra todavía el miedo que se tuvo en ese momento, o la inseguridad que se tuvo. Más que nada, demuestra cómo es que una persona puede llegar a sentir ese tipo que le es fascinante ver cómo en cualquier momento se pueden detonar tantas cosas como las que pueden ser un delito, y mucho más de un menor. Nos narraba también que le sorprende cómo es que un niño, o bueno, más bien en el caso de él, un adolescente, podía llegar a hacer ese tipo de crueldades, ya que muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver en televisión, en noticias, en periódicos, revistas o hasta la misma internet, siempre son delitos que son cometidos por adultos. Pero ¿quién se da cuenta de cuando los niños hacen delitos? Por esta misma razón, a veces cuando llegan a salir este tipo de cosas, pero con niños, la gente se altera más, se altera y se preocupa un poco más por el hecho de que son niños, de que son menores, y hay una parte en la que la sociedad se divide por pensar en que ellos no tienen la culpa y que es por necesidad, como los otros que piensan que desde niños se les inculca ser delincuentes y que lo hacen por placer. Este es uno de los mitos, o más bien de los comentarios que más se repiten, pero de los menos necesarios que se tienen que hacer en este tipo de temas. Para concluir, me gustaría hablar ya acerca sobre las conclusiones de las entrevistas. Por parte de una entrevista se obtuvo conocimiento, se obtuvo análisis, se obtuvo conclusiones, se obtuvo soluciones para este problema,
como de la otra parte que nos narra el cuál fue el sentimiento, lo que se puede llegar a tener, lo cual puedes llegar a sufrir no solamente la persona a la que se le cataloga como el criminal, sino también sus familias, sus amigos, la misma sociedad en la que él convivía. Y eso es algo a lo que detona y lo que hace que las personas a su mismo alrededor puedan llegar a sentir igual o peor de culpa. Por mi parte es todo. Esta es la tercera parte de la investigación de los menores infractores. Agradezco completamente la atención y me despido de la manera más agradeciéndoles a todos. Muchas gracias.